Bienvenidos y bienvenidas todos y todas, alumnado, jurado y el resto de asistentes a esta improvisada hora en el IES Ítaca para celebrar la tercera gran final del torneo de debates. El broche final a la asignatura de oratoria en el que van a participar los 8 jóvenes finalistas de la Liga de Debates realizada en cada grupo de la asignatura durante el último trimestre. Todos ellos se presentan hoy aquí armados no solo con la fuerza del pensamiento y el dominio de la palabra, sino también con el ánimo, con el espíritu de las antiguas asambleas griegas y de todas las que han cimentado nuestra sociedad sobre pilares sólidos y firmes. Sin duda, ellos nos van a dar una gran lección de dialéctica en el sentido en el que la entendió Aristóteles. Un instrumento mágico al servicio de la verdad que en esta ocasión consiste en responder a las incertidumbres que nos plantea el continuo avance en la inteligencia artificial. ¿Sabíais que en el Olimpo de los dioses griegos había un dios robot? ¿Lo sabíais? Un dios robot, un autómata. Se llamaba Talos y era fruto de un encargo de Zeus a su hijo Hefesto para ayudar a la isla de Creta contra peligrosos invasores. Este es un ejemplo de cómo la fascinación del ser humano por la tecnología, de su ansia por transferir su esencia sapiens a máquinas inteligentes para resolver los problemas y los retos que se le iban planteando, ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Pero esa fascinación siempre ha ido acompañada de una sombra de duda. Las máquinas pueden superarnos y por ende sustituirnos, y si lo hacen, lo harán sin un atisbo de remordimiento, porque esa es su esencia. Stephen Hawking ya aludió a esta cuestión en 2014 en el periódico The Independent con estas palabras. Dijo: el éxito en la creación de la inteligencia artificial podrá ser el evento más grande en la historia de la humanidad. Desafortunadamente, también sería el último, a menos que aprendamos cómo evitar los riesgos. Esta doble cara de la inteligencia artificial es el tema que traemos hoy a debate. El tema ¿es o no es peligroso para el ser humano seguir avanzando en el desarrollo de la inteligencia artificial? En las últimas semanas, el debate en torno a las ventajas y las amenazas que traerá la inteligencia artificial a nuestras vidas está aún más encendido si cabe. Después de que Elon Musk hablara directamente de robots que matarán personas y que Mark Zuckerberg le haya respondido directamente, afirmando que mensajes de miedo de este tipo son irresponsables y que la inteligencia artificial será positiva. Cada avance tecnológico de la humanidad que busca un mayor rendimiento y eficiencia en el mundo del trabajo, de una mejora en prevención o erradicación de enfermedades, de esperanza en la lucha contra grandes amenazas y búsqueda de alternativas ante futuros apocalípticos, ha conllevado para muchos un reverso, un retroceso o una disruptiva ética. Y esa es la cara y esa es la cruz de la inteligencia artificial, una realidad a la que asistimos perplejos sin saber por cuál de ellas apostar, porque es mucho lo que ganamos con ella, pero también es mucho lo que nos robamos. Los más agoreros ya la ven como la responsable del fin de nuestro dominio en la Tierra y nuestra existencia como especie. Para intentar darnos luz sobre esta cuestión, tenemos a estos dos equipos que pasamos a presentar. A mi derecha, el equipo formado por Adriana Blanco, Asier Galvez, Irache Hernández e Irina Alonso intentarán convencernos de que la inteligencia artificial no supone un peligro para el ser humano, sino un progreso. Y a la izquierda, el equipo que aplaudiera, ¿no? Y a la izquierda, el equipo constituido por Sofía Aparicio, Adrián Tello, María Ortiz y Daniel Hermoso. De que tenemos que poner freno y regular cuanto antes el desarrollo de la inteligencia artificial. Cada uno de los miembros de cada equipo tiene asignado un rol. Introductor, reclutador 1, reclutador 2 y conclusor, que se irán alternando en la toma de la palabra. El tiempo destinado a la introducción de cada postura será el mismo que en las conclusiones, es decir, 3 minutos, para empezar y para
En el caso de las refutaciones 1 y 2 será de 4 minutos cada una. Al final de las refutaciones de ambos equipos se abrirá un turno de preguntas y réplicas en el que pueden intervenir todos los miembros de cada equipo, independientemente de su rol. Cada réplica durará 1 minuto solamente como máximo y el tiempo destinado a todas ellas no puede exceder los 4 minutos. Muy atentos al discurrir del debate van a estar los 4 miembros del jurado a los que agradecemos, pero vamos a buscar un miembro entre los alumnos, ¿verdad? ¿no? De los alumnos. Bueno, yo no me había mencionado. Yo ya O pensaba... profesores, asistentes. Porque han fallado. Venga, ya veremos. Es que nos han fallado 2 miembros del jurado. La objetividad de los alumnos, yo encantada, ¿eh? Bueno, ya han surgido problemas de última hora y 2 miembros del jurado no han podido asistir, ¿vale? Se me ocurre, ¿sí? Se me ocurre que, bueno, no es muy buena idea la de Ana que un alumno esté en el jurado, ¿verdad? A lo mejor no somos objetivos y somos del grupo de alguno de los 2 equipos, pero sé que hay alumnos de cuarto aquí, ¿no? ¿Alguien? ¿Un alumno de cuarto? Yo no puedo ponerme parcial. Venga, pues lo dejamos así, nos ponemos un compromiso que para nosotros que lo será. Y entonces, Romero, pasa a presentar al jurado. Muy atentos al discurrir del debate, van a estar los 4 miembros del jurado, a los que agradecemos enormemente su presencia y la asunción de la responsabilidad de dirimir con voto qué equipo resultado más persuasivo y convincente. Asimismo, deberán decidir cuál de los 8 jóvenes participantes se ha hecho merecedor del título de mejor orador, oradora del debate. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, pues, empezando por mi derecha, a Juan Francisco Fraile Vicente, jefe del Departamento de Latín y Griego. Nazaret Muñoz Mauros, profesora de Gestión Logística y Comercial y Tratamiento Informático de la Información. José Luis Amor, del Departamento de Leyes. Y Lidia Moreno Valls, profesora del Departamento de Lenguajes. Bueno, pues presentados todos los protagonistas de este acto, tan esperado como ilusionante, procedamos a convertir este espacio en un culto a la palabra, a la libertad y a la tolerancia. Gracias a todos por estar aquí y a hacer lo posible. IA, inteligencia artificial, habilidad de una máquina de tener las mismas capacidades de un ser humano. Sigamos con más siglas. IE. Otras 2 letras, otras 2 vocales. Pero qué diferente significado. IE, inteligencia emocional, habilidad de un ser humano para ser inteligente, a través del entendimiento y control de sus emociones. Algo, señoras y señores, que una máquina, por mucha inteligencia que tenga, nunca va a ser capaz de hacer. Soy Sofía Aparicio y junto con mi equipo, Daniel Olmos, María Ortiz y Adrián Tello, vamos a defender nuestra postura
ante el peligroso avance tecnológico en el campo de la IA. La inteligencia artificial se nos presenta de la mano de todo tipo de facilidades, siempre de cara a ayudarnos en nuestro día a día, pero es cierto que se desconoce su alcance y repercusión. Pero tranquilos, nosotros vamos a darles la oportunidad de entender que la humanidad anda por terreno pantanoso, por arenas movedizas, que la otra cara de la moneda es más bien oscura y triste, porque lo que nos venden como avance tendrá repercusiones muy negativas en nuestra sociedad. Por ello, les planteamos estos argumentos. El primero, el más lógico. Es evidente que la introducción en el mundo laboral de la IA supone y está suponiendo una reducción de puestos de trabajo muy importante, no solo en las categorías más bajas, sino también en los puestos de más responsabilidad. El segundo, el ético y moral. Todos ustedes son conscientes del control al que estamos sometidos bajo este sistema, que conoce nuestras compras, gustos, aficiones, movilidad. El tercero, el de la incertidumbre. ¿No les da algo de vértigo este avance tan acelerado de la tecnología, cual tren sin frenos, dirigiéndonos a no sabemos muy bien dónde? Nuestro equipo lo tenemos claro. La sociedad que queremos, la sociedad por la que debemos luchar, es una sociedad capaz de comprender al prójimo y de resolver juntos los problemas. Una sociedad humana, con todas esas capacidades que tenemos y que una máquina nunca va a ser capaz de imitar. Gratitud, alegría, empatía, amor, diversión, orgullo. Solo así tendremos un mundo en el que el ser humano pueda vivir y desarrollarse de forma natural y sobre todo de forma inteligente, no artificialmente, emocionalmente, por supuesto. Para finalizar esta introducción, mi equipo y yo queremos agradecer al jurado y al público toda su atención. Muchas gracias.
La inteligencia artificial, por tanto, y uno de los puntos más fuertes, es que elimina el error humano de las actividades múltiples que hacemos en nuestra vida diaria. La inteligencia artificial, además, lo que hace es fomentar los buenos resultados, ahorrando costes e incluso, sobre todo en el caso de la medicina, intentando salvar vidas. Resulta evidente que las desventajas son mucho más mayores e importantes que las desventajas. Y es cierto que aunque esta nueva tecnología crea tal impacto humano, muchas veces nos saltan como dudas o incluso noticias que nos hacen confundir. Pero hay que tener claro que los beneficios están al alcance de la mano si decidimos decir sí a esta inteligencia. La sociedad se ha adaptado a grandes cambios y nada hace pensar que no pueda adaptarse a este nuevo cambio. Para concluir ya, queremos recalcar que estos tipos de aplicaciones van a seguir teniendo un gran impacto beneficioso y humano en nuestra sociedad. Y aunque haya voces que están en contra y que intentan martirizar que no superan las máquinas, hay que admitir que lo cierto es que la inteligencia artificial nos hará más eficientes y nos permitirá ejecutar acciones que nunca hubiéramos podido realizar nosotros debido a su gran complejidad. Muchas gracias. El pasado 16 de mayo, Sam Altman, el creador detrás de la startup OpenAI, detrás también de las empresas ChatGPT y DALL-E, hizo una declaración en el Congreso de los Estados Unidos, en la que con un grito desesperado pidió a las naciones que pusiesen un control sobre las inteligencias artificiales. Claro que su creación se le había ido de las manos. Buenas, soy Adrián Tello y junto con mi equipo vengo a defender la posición de que las IA se nos han ido de las manos. Bien, aunque en el principio la inteligencia artificial tenía como fin ser una herramienta para ayudar a los seres humanos a avanzar en nuestro día a día, en nuestro trabajo y en las funciones laborales, al igual que muchas otras, su función final ha tenido fines maléficos. Es así el caso de los LSD y de la pólvora, y también incluida la inteligencia artificial. Uno de estos fines maléficos se puede ver como, por ejemplo, en los chatbots, chat de inteligencia artificial que se hacen pasar por personas con fin de obtener información de los demás usuarios. También hay inteligencia artificial capaz de descifrar nuestras contraseñas, como Paga, una inteligencia artificial capaz de descifrar más del 51% de las contraseñas en menos de un minuto. No sirve de ningún tipo el control que las webs y otras aplicaciones tienen para prohibir el acceso de robots a sus webs, puesto que las inteligencias artificiales van aprendiendo por sus propios métodos y van avanzando y son capaces en menos de un día o de dos de superar estas barreras que las webs y las diferentes aplicaciones les imponen. Además, las inteligencias artificiales tienen acceso a todas las redes y no son capaces de distinguir entre información real o información falsa. Es el caso, por ejemplo, del famoso ChatGPT. Yo mismo le planteé una pregunta sobre el jugador de Zaragoza, Alberto, ¿no? Y aquí mismo podemos ver que la inteligencia artificial respondió con que el jugador en el año 2011 fue a un equipo italiano, cuando en verdad no es así, fue a un equipo de Moscú, de la capital de Moscú. También dice que el jugador fue en 2003 al equipo de Zaragoza, cuando no volvió hasta el año 2015. Es así también como tergiversan la realidad estas inteligencias artificiales. No nos sirve de nada tener una inteligencia artificial si lo único que promueven es información falsa. También tenemos el caso de las inteligencias artificiales que generan imágenes. Estas imágenes son creadas a partir de otras, como esta de aquí, que es donde que se hizo viral, esta también de Donald Trump detenido por unos policías,
y esta de Macron también en unas de las protestas francesas. A simple vista parecen imágenes reales, que si no nos fijamos detenidamente no podemos distinguirlo de lo que es verdadero o falso. Una de estas imágenes puede acabar en la red y a pesar de ser falsas, pueden promoverse como algo real y aumentar un grave problema que ya tenemos en la sociedad, las fake news y la información falsa. Además, estas imágenes son creadas a partir de otras a las que no les divulgan ningún tipo de crédito por inspirarse en ellas. Mis compañeros defienden que la inteligencia artificial es buena y una herramienta para la sociedad, pero aunque tenga muchos beneficios, las desventajas que estas proporcionan son mayores. Esto se conoce como el efecto Halo, es decir, nosotros si tenemos algún defecto, pues somos buenos por tener algo que nos hace mucho mejores, pero ese defecto sigue estando ahí, sigue siendo malo. ¿Acaso es mejor el remedio que la enfermedad? En este caso no, pues porque nos daña a nosotros mismos y a la sociedad. Gracias. Una cosa muy importante de
también pueden ayudar al cambio climático y a la crisis sanitaria. En todo el mundo ya se está utilizando la IA para muchos ámbitos, como hemos dicho antes, pero la pregunta que todos nos preguntamos, ¿qué pasará con la economía? Bien, de acuerdo a los estudios se dice que las IAs podrían ayudar a un rendimiento económico mucho mayor, podrían llegar a darnos más de 7 trillones de euros, que económicamente equivale a un 1,5% anual al cabo de 10 años. Y les presento también una escala donde se puede ver en diferentes países cómo sería la economía con el desarrollo de las IAs y sin el desarrollo de las IAs. Sin él es las barreras naranjas y con él son las barreras azules. Por lo tanto, se puede ver que hay una suma bastante más. Entonces, sí, hay desventajas de las IAs, pero las ventajas superan con creces las desventajas y estamos preparados para ello. Ordenadores capaces de hacerse pasar por personas reales, de crear imágenes tan realistas que parecen fotografías de situaciones que no han sucedido, o de adivinar la futura localización de un individuo basándose en sus posiciones anteriores. Esto de lo que les hablo no es una distopía, es el mundo real, nuestro mundo. Es por eso que yo, junto a mis compañeros, María Ortiz, vamos a defender nuestra posición en contra de las inteligencias artificiales. En primer lugar, mis compañeros han defendido cómo los motores de búsqueda que hemos utilizado para encontrar esta información de la que les voy a hablar utilizan inteligencias artificiales. Sin embargo, me gustaría destacar que los sistemas de inteligencia artificial utilizados en los motores de búsqueda dan resultados sesgados. La tecnología de los motores de búsqueda no es neutral, pues procesa macrodatos y prioriza los resultados en función de la cantidad de clics que recibe, la localización del usuario y sus preferencias. Por lo tanto, un motor de búsqueda puede convertirse en una cámara de resonancia para los prejuicios de la sociedad. También ha señalado cómo la inteligencia artificial eliminaría el error humano. Bueno, me gustaría destacar, es cierto, las inteligencias reducen considerablemente los errores humanos y aumentan la precisión. En algunas cadenas de producción se utilizan para detectar los errores en piezas que a nuestra vista son indetectables. Sin embargo, me gustaría preguntar, ¿en qué clase de empleos se utilizan estos recursos? Es en los empleos menos cualificados y que requieren menos formación en los que la aplicación de las inteligencias artificiales contribuye a la desaparición del empleo. Son las personas de clases más bajas y con menos acceso a la formación superior las que se verían perjudicadas por la desaparición del empleo. Una vez más, este tipo de tecnologías perjudicarían a los más pobres y favorecerían a los más ricos. En tercer lugar, mis compañeros han hablado sobre cómo las inteligencias artificiales combinarían las características positivas de los seres humanos y las características positivas de las máquinas. Solemos preferir las máquinas porque son objetivas y precisas, algo que los seres humanos no son. Sin embargo, estas no dejan de estar programadas por seres humanos. Somos imperfectos y poco objetivos. Inevitablemente transmitimos estas cualidades a las IAs, por lo que presentan sesgos discriminatorios. Por ejemplo, si probamos a buscar en Internet los mejores líderes de todos los tiempos, en cualquier motor de búsqueda probablemente veríamos una lista de las personas más conocidas, los líderes más conocidos. Sin embargo, ¿cuántas mujeres habría en esta lista? Por otro lado, también podríamos probar a buscar la palabra colegiala y obtendríamos fotos de mujeres sexualizadas. Sin embargo, si buscáramos la palabra colegial, no obtendríamos los mismos resultados. Por último, me gustaría hablar sobre cómo han destacado que la sociedad se ha adaptado a numerosos cambios antes que este y nos ha ido bien. Pero, ¿debemos poner por delante la idea de progreso a la ética? Antes de preguntarnos hasta dónde podemos llegar, no deberíamos preguntarnos hasta dónde debemos llegar. Cosas como la experimentación en humanos nos aportaría grandes informaciones a la hora de los inventos científicos. Sin embargo, como sociedad hemos decidido poner por delante la ética al progreso. En este caso, no deberíamos hacer lo mismo. La inteligencia artificial presenta grandes dilemas éticos. Por ejemplo, el programa PredPol, utilizado en varios departamentos policiales estadounidenses,
para predecir en qué barrios se concentrará el crimen, preocupa por la alta probabilidad de que se centre la vigilancia en barrios con mayor población de edad. En segundo lugar, el programa Compás, un algoritmo para evaluar el riesgo de la reincidencia de los criminales, ha presentado sesgos racistas. Obviamente las inteligencias artificiales no son racistas, pero al estar programadas por seres humanos con sesgos de género, raza o otro tipo de sesgo, los adoptan. Es por esto que es un peligro, pues la sociedad interpreta los datos que estas proporcionan como infalibles y objetivos. Para finalizar, me gustaría agradecer al público, a mis compañeros y al jurado por su atención. Muchas gracias. En primer lugar, es importante reconocer el potencial que tiene la inteligencia artificial para hacer nuestras vidas más fáciles y efectivas. En un mundo cada vez más conectado, la inteligencia artificial puede ayudarnos a analizar grandes cantidades de datos y tomar decisiones informadas en tiempo real. Queridos miembros del jurado y estimados oponentes, me presento, soy Irache Hernández y como resultado del debate sobre la inteligencia artificial, me gustaría presentar mi perspectiva a favor de la inteligencia artificial. Esto no solo nos permite ser más eficientes, sino que también nos brinda la capacidad de desarrollar soluciones innovadoras que pueden mejorar la vida de las personas. Por otro lado, también hay preocupaciones importantes en torno al uso de la inteligencia artificial, pero es importante tener en cuenta que esto no es un motivo para renunciar a la tecnología. Por el contrario, es nuestra responsabilidad abordar estos problemas de manera proactiva para hacer que la inteligencia artificial funcione para todos. Aunque es cierto que la inteligencia artificial puede automatizar algunas tareas, esto también puede liberar a los humanos para centrarse en trabajos más creativos y estratégicos. Además, la inteligencia artificial también puede crear nuevas oportunidades de empleo en áreas como el desarrollo de algoritmos y la implementación de tecnologías de inteligencia artificial. El origen de la inteligencia artificial fue en 1950 y en 1952 se empezó a poner en marcha a través de un juego de damas. Han pasado 71 años desde entonces. ¿Y por qué se ha empezado a escuchar ahora, 31 años después, que la inteligencia artificial es peligrosa? ¿Por qué no en 2012 no escuchaba nada de eso? ¿Será que le tenemos envidia a la inteligencia artificial? ¿Será que escuchamos la palabra artificial y suena a algo falso, a algo que no va a ser creíble, pero que cuando nos dan datos y nos demuestran que la inteligencia artificial puede hacer más que 5 humanos juntos, nos quedamos sin palabras? Os quería mostrar una estadística sobre un estudio de estadística que se hizo a personas y empresas. El 90% de las empresas que habían adoptado la inteligencia artificial dijeron que estaban usando o considerando usarla para pronósticos de ventas. El 85% considera la inversión de la inteligencia artificial como prioridad estratégica para ellos. El 80% de los ejecutivos de marketing predicen que la inteligencia artificial está revolucionando la industria. El 40% cree que la inteligencia artificial mejora sus vidas. El 35% utiliza la inteligencia artificial de alguna manera. Además, la inteligencia artificial permitió reducir una lista de miles de compuestos químicos hasta quedar con unos cuantos que fueron analizados en el laboratorio. El resultado fue un potente cosmético experimental llamado abaucina. Los investigadores de Canadá y Estados Unidos afirman que la inteligencia artificial tiene el poder de acelerar enormemente el descubrimiento de nuevos fármacos. Es un claro ejemplo de cómo esta herramienta puede ser una fuerza revolucionaria en la ciencia y la medicina. Además, la inteligencia artificial aparece en todos nuestros teléfonos móviles. ¿No le habéis preguntado nunca a Siri o a OK Google para que os diga el tiempo o os busque alguna información en concreto? Si tan descontentos estamos con la inteligencia artificial, no lo utilizaríamos. Hablemos de Alexa. Como bien sabéis, es un asistente virtual desarrollado por Amazon. Desde que sacaron este producto, Amazon afirma que se han vendido más de 100 millones de dispositivos. Este mecanismo vale en torno a 60 euros. Si lo multiplicamos por los 100 millones de productos que se han vendido, nos da un resultado de 6.000 millones de euros. Es decir, la empresa Amazon recaudó 6.000 millones de euros, lo cual hace más fuerte al país, ya que todo el dinero recaudado no se lo queda a la empresa. ¿Por qué se vende tanto un producto que es un 95% de mecanismos a través de la inteligencia artificial, siendo que estamos tan descontentos? Ahora está trabajando en la investigación de Marte, es decir, a través de la inteligencia artificial están intentando ver si Marte es un es un lugar habitable. Si bien decís que la inteligencia artificial reemplaza el trabajo de los humanos, ¿vosotros arriesgaríais la vida de un
hecho investigación? Es decir, ¿iríais vosotros a Marte para ver si se puede habitar? Yo, señores, desde luego que no pondría mi vida en juego. Y visto que la inteligencia artificial puede hacerlo y está demostrado que da datos seguros, confío en ella. Muchas gracias. En la presentación ahora se abre el periodo de presentación en el que puede participar cualquier miembro del equipo independientemente de su rol. Cuando se hace, sí, a lo mejor han quedado cosas sueltas, hay que perfilar, puntualizaciones, respuestas a las preguntas que se han ido lanzando desde uno y otro equipo. Y no sé si queréis que haya un turno de palabras, si tenéis algo que decir en algún sentido. Pues eso, tenemos 4 minutos para un debate más abierto, más abierto. Cuando queráis. Ahora simplemente vais a tenéis un minuto, cada uno de los que queráis intervenir. Llevo vodka. Bueno, voy a empezar por unas cuestiones que se han comentado con respecto a la accesibilidad y no de la inteligencia artificial, que va a favorecer a las clases altas. En primer lugar, directamente me parece que es algo completamente falso. Estamos hablando de inteligencias artificiales que se han mencionado aquí como DALL-E 2, por ejemplo, que es la que se utiliza a nivel artístico, y hay otras muchas que se utilizan también a nivel musical, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo, de hecho, es mejorar la accesibilidad de las personas de clase baja, porque, por ejemplo, existe la capacidad de dibujar todo un cuadro simplemente utilizando una serie de palabras en una frase, y no es necesario que tengas que acudir a la universidad a estudiar Bellas Artes, cosa que únicamente podrían hacer las personas con mejores ingresos. Con respecto a las fotos que se han puesto del Papa, de Donald Trump y demás, no se está inventando la pólvora. El Photoshop ha existido durante muchísimos años y el fotomontaje es algo que no es propio de la inteligencia artificial únicamente, por lo tanto acabar con la inteligencia artificial tampoco acabaría con estos peligros. Creo que se está contraponiendo constantemente la inteligencia emocional y la inteligencia artificial. ¿Alguien? ¿Este grupo? ¡Alberto! Me gustaría hablar en primer lugar de lo que ha dicho mi compañera, que ha señalado como el dispositivo Alexa ha sido muy vendido y que si estuviésemos tan descontentos con la inteligencia artificial no se hubiese vendido tanto. Bueno, mis compañeros y yo defendemos que por algo sea popular y algo genere dinero, no lo legitima, no le da valor y no le hace que sea bueno. En segundo lugar, mi compañera Asier ha hablado ahora mismo sobre cómo las inteligencias artificiales beneficiarían en realidad a toda la sociedad. Nosotros hemos reconocido que es cierto, tienen grandes características positivas. Sin embargo, las que he señalado yo que perjudicarían a las clases bajas son las que se utilizan en las cadenas de producción, ya que estas pueden sustituir por completo el trabajo de una persona, y a los trabajos de las cadenas de producción no suelen acceder personas con una posición económica alta, sino personas de clases bajas. Así mi respuesta. Muchas gracias. Empiezo por donde termino. Que se está contraponiendo constantemente la inteligencia artificial y la inteligencia emocional, y yo creo que se está cayendo en el no ser capaces de imaginar el hecho de que es posible conjugar ambas dos. Es decir, las posibilidades son más que infinitas si estamos imaginándonos que podemos combinar esa racionalidad mucho más productiva de las inteligencias artificiales con esa parte emocional, esa parte más humana que se ha comentado con respecto a
contraseña que el propio buscador nos propone una que es pues, más complicada. Y luego, con respecto al ejemplo de Zapateri, que reproduce sesgos o el tema del racismo en Estados Unidos y demás, esto es algo que obviamente es responsabilidad del ser humano que ha programado esa inteligencia artificial y por lo tanto no se va a tampoco evitar si acabamos con las inteligencias artificiales, es algo humano. Bueno, el último turno es para ti. Siguiendo el argumento de mi compañera María, lo único que hacen las inteligencias artificiales es aumentar la brecha digital, que ya es muy grande en este planeta, puesto que para acceder a una inteligencia artificial hay que tener acceso a un dispositivo y a una red. Y no solo eso, hay que saber cómo utilizar esos medios. Esos medios que es difícil de aportar, puesto que tienen un precio y además tienen que aprender a utilizarlos para poder utilizarlos bien. Lo que ha dicho mi compañera Sher, bueno, sí es cierto que estas son creadas por seres humanos, pero se basan en los datos del mundo y al no saber distinguir entre lo que es moralmente bueno y moralmente malo, hacen que se basen en un argumento que no sea verificable entre el bien y el mal. Jodán el Zaragoza. Esperamos Que va a sonar el timbre, pues casi esperamos un poquito y así Esperamos por si tenéis. aprovechad el jurado para ir ya poniendo las últimas notas, o hacer observaciones. Solo queda eso. Pues si quedan dos nos vamos. Los que tenéis clase ahora y os tenéis que marchar, pues os vais. Los de primero de bachillerato os quedáis, ¿no? Los de la clase de la queréis para ver. Oye, si igual quieres resultar un par de días, mira, Camarmeros. Lo que toca más. Suerte, Dani. Ha dicho primero bachiller. No, oratoria se va a quedar. Lo que pasa es que Wilco A poner balanceado. ¿cómo lo ves? Lo veo bastante bien. ¿De cuánto era? No, anatomía, ¿quién es el profesor? Ah, pensaba que era Javier Cortés, que no nos vamos ni con tu cuerpo. Decimos que es parte del trabajo. Soy parte del trabajo. Me diseccionáis.